Para entrar en esta mesa autonómica contamos con don Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, doña Marga Proens, presidenta del Govern de las Illes Balears, don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, y modera Joaquín Manso, director del Mundo. Joaquín. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas y ya ven que primaverales tardes. Es un honor estar aquí en Galicia y permítanme que comience dándole la enhorabuena a Mancio y a su familia, también a Carmen Martínez Castro y a todo su equipo, porque la 6ª edición de este espacio de intercambio creativo y de debate de ideas lo consolida ya como una de las grandes aportaciones de la sociedad civil española a la cultura europea. Así que enhorabuena. Durante 3 días desfilan por este escenario personalidades diferentes que comparten sus reflexiones acerca de los grandes desafíos de nuestro tiempo, desafíos con los que luego corresponde enfrentarse a los liderazgos políticos. Y en España, buena parte de las competencias que traducen esos desafíos en innovación política están en manos de las comunidades autónomas y de líderes como los que ahora se sientan aquí a mi lado en la isla de La Toja. El Estado autonómico es una novedad extraordinaria de nuestra historia, por lo que, a través de un proceso de descentralización profundo, se instituye el autogobierno territorial, que sirve como referencia de las identidades singulares que conviven en el país, y al mismo tiempo se les dota de competencias políticas y de gestión para atender mejor a esas diferentes realidades. Hablamos de la prestación de los principales servicios públicos, hablamos también de las políticas que sirven para atraer inversión y talento para desarrollar los ecosistemas productivos vinculados al territorio. Hoy tenemos aquí a una gran representación de esto que se llama la España periférica. Están aquí representados los 2 archipiélagos, la presidenta del Govern de las Illes Balears, Marga Proens, presidente del Gobierno de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, y una de las nacionalidades históricas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que es el anfitrión y juega en casa, aunque yo creo que aquí todos nos sentimos como en casa. Como señalaba la presentadora, a nadie se le escapa que uno de los principales puntos de interés de esta mesa será el debate sobre la financiación autonómica. Por 2 motivos. Por la situación de obsolescencia en que se encuentran los criterios que se establecieron 15 años para atender la realidad de entonces y principalmente porque el Gobierno ha llegado a un acuerdo bilateral con una comunidad autónoma, que es Cataluña, para establecer un sistema de financiación que potencialmente implica un cambio estructural en el modelo de Estado y, por lo tanto, en la propia idea de España. Llegaremos a ese punto, hablaremos también de la crisis migratoria, de la emergencia en materia de vivienda, seguramente también de la educación en valor añadido. Pero antes le voy a hacer la primera pregunta, que va a ser la misma para los 3. Empieza el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Dígame, ¿cuáles son los 3 principales retos, 3, a los que usted se enfrenta como presidente en el ámbito de sus competencias? Bueno, pues muy buenas tardes y darles ante todo la bienvenida a los 2 presidentes isleños de archipiélago que hoy están aquí. Yo les recibo con nuestra isla también. Tenemos muchas islas para presumir en Galicia, pero no está mal recibir a presidentes de Baleares y Canarias en la Illa da Toxa. Y por lo tanto, bienvenidos, y bienvenido a ti también, Joaquín. Y bueno, 3 retos. No es fácil, con todo lo que estamos enfrentando en estos momentos, definir 3 retos. Pero bueno, si tuviera que apuntarlos, y supongo que luego, durante el tiempo que tengamos, nos extenderemos un poco más. Pero bueno, el primero efectivamente es de la financiación. Ya abro fuego con la financiación. Yo además tengo la ventaja añadida, entre comillas, de haber pasado ya por esa ronda de entrevistas con el presidente del Gobierno. A Marga y a Fernando todavía no han ido por ahí. Y bueno, pues les puedo adelantar que espero que les vaya mejor, sinceramente. Bueno, yo voy a dar una noticia. Esto está estupendo. Que no por conocida es menos necesario repetirla. En Galicia, que efectivamente, como decía Joaquín, somos una de las 3 nacionalidades históricas y a mucha honra, y tenemos un fuerte sentimiento identitario, nos sentimos también una parte muy importante de España. Creemos que España es imprescindible para nosotros y nosotros quiero pensar que somos imprescindibles para España. Por lo tanto, cualquier planteamiento que haya de financiación se entiende en el conjunto de las comunidades autónomas que formamos nuestro país. Esto es el principal reto que tenemos ahora mismo, intentar evitar lo que vemos que está sucediendo, que es
pactos singulares que lo primero que hacen, y lo fundamental, y es lo que hay que entender desde el principio, es de traer lo que es de todos, si nos creemos que todos somos el país, para aplicarlo a un territorio en concreto. Ya no hace falta nombrar, pero que podría ser cualquier otro. Pacto singular es pacto con alguien nada más y, por lo tanto, el resto no se entera o se entera de las consecuencias cuando todo está cerrado. Nosotros hemos hecho un cálculo de lo que podría suponer, con los datos que tenemos, porque no tenemos demasiados, un pacto singular en materia de financiación. Cálculo que, voy a decir, ya no es de la Xunta de Galicia nada más. Ayer, el Foro Económico de Galicia, con 2 catedráticos de Economía, uno de ellos nada sospechoso de no ser objetivo, fue candidato por el Partido Socialista a la Xunta de Galicia cuando se presentó Alberto Núñez Feijóo, año 2016, acaba de sacar un estudio diciendo que un pacto singular, si las 3 comunidades aportantes netas quisieran hacer lo mismo, que parece ser que se plantea respecto a una de ellas, a Galicia le supondría dejar de percibir algo más de 2.000 millones de euros al año. 2.000 millones de euros al año. Esto, insisto, uno de los que lo dice ha sido candidato del Partido Socialista hace no tanto, 2 legislaturas. Pasa que se da cuenta de que la objetividad tiene que estar por encima de todo. Yo, sinceramente, se lo agradezco. Por lo tanto, este es el primer reto que tenemos, seguir luchando para que la igualdad básica entre todos los españoles, y por lo tanto también afecta a los gallegos, se mantenga. Y esto supone que primero hay que garantizar unas condiciones iguales en todo el territorio y después ya hablaremos de todo lo que haya que hablar bilateralmente con el Gobierno. Pero en materia de financiación, bromas ninguna. Por lo tanto, esto es lo que se está jugando ahora mismo, esto es lo que yo intenté transmitir al presidente del Gobierno, que me dijo que él veía la financiación, en fin, como un circo de 3 pistas. Una era y que todo era compatible hablar bilateralmente y llegar a acuerdos singulares, era compatible hacer ofertas de quitas de deuda, y luego supongo que hablaremos de eso, yo explicaré la postura de Galicia, al mismo tiempo era compatible hablar entre todos, o sea, hablar singularmente, cerrar acuerdos, hablar entre todos, al mismo tiempo estar haciendo, en fin, absolutamente irrealizable. Este es el primer reto. El segundo, por decir uno, es todo lo que tiene que ver con algo que está en estos momentos de absoluta actualidad, que es y lo estamos viendo en todas las encuestas que estamos haciendo, lo que tiene que ver con la vivienda, que antes, es cierto, no aparecía como uno de los principales problemas de los españoles, también de los gallegos, ahora lo está siendo, y es lógico, lo explicaba el presidente Feijóo esta mañana perfectamente. La gente, en fin, podemos analizar muchas razones por las que las emancipaciones cada vez se producen más tarde. Puede haber muchos factores, pero sin duda la vivienda, que es tanto como decir la independencia, la posibilidad de empezar una nueva vida, cada vez es más complicado y tenemos que afrontarlo. Y ahí están desde las políticas públicas en materia de vivienda, todos los estamos haciendo, la necesidad de colaboración con nuestro Gobierno, la imprescindible necesidad de apartar demagogias, que en esto también hay mucho, que hay que ser eficaz. Todas estas políticas que están saliendo en la Ley de Vivienda, lo de zonas tensionadas, yo tengo que decir, en Galicia hay 313 ayuntamientos, no hay uno solo que nos haya pedido la declaración de zona tensionada, y no son todos del PP, ni muchísimo menos. Nadie lo ha pedido, por algo será. Por lo tanto, si algo está en una ley como fórmula magistral y no funciona, empecemos a plantear si tiene que haber otras fórmulas. Y después podríamos cruzarlo también con el tema de la vivienda turística. Y voy a decir una cosa, y lo dejo para el debate. Es cierto que es un problema objetivo ver que cada vez hay más viviendas que se van al parque turístico, a las llamadas BUT, y se retiran del parque de alquiler o de venta, básicamente de alquiler. Bueno, yo creo que es un error decir que el problema lo tiene el turismo o la culpa. No digo que no esté influyendo, pero yo soy un convencido cada día más que si se retiran, eso es más bien una consecuencia, si se retiran viviendas del parque de alquiler, es porque los propietarios tradicionales no confían en la seguridad jurídica de las normas actuales para alquilar, por así decirlo, del modo tradicional y, por lo tanto, como solución B, como otra opción que probablemente no contemplarían si las cosas funcionan de otra manera, se están yendo al parque de viviendas BUT. Y esto es importante también, y a partir de ahí podemos hablar de políticas de fomento. Y la tercera tendría que ver con un reto que tiene Galicia, probablemente otras comunidades autónomas, pero desde luego Galicia ahora mismo real. Y además estamos en un momento en que lo resolvemos o lo lamentaremos durante mucho tiempo, que es ese falso dilema que hay entre
preservación del medio ambiente y desarrollo industrial. Digo falso dilema cuando te lo plantean diciendo o una cosa o la otra. Si quieres preservar tu medio ambiente, si quieres ser sostenible, tienes que renunciar a la mayoría de los proyectos industriales. Si nos vamos al caso de Galicia, a todos. Nosotros tenemos aquí propuestas metidas por registro de la Xunta de Galicia, respaldadas por los partidos de la oposición, especialmente por uno de ellos, el que ahora es mayoritario, el Bloque Nacionalista Galego, que dice que tenemos que declarar caducados todos los procedimientos que tengan que ver con instalación de energías renovables, los que están ahora mismo en tramitación, y no tenemos que admitir ninguno más. Y esto vale para la energía eólica, vale para la energía hidráulica, vale para la energía offshore, vale para cualquier cosa. Es decir, aquí que se dediquen a producir energía a otros. Vale para cualquier proyecto nuevo que llegue, no se puede hacer nada y lo importante es la preservación del medio ambiente. Yo digo, por supuesto, y nosotros somos los primeros interesados, pero en el territorio hay que vivir. Y yo tengo clarísimo que las oportunidades que ahora mismo se están planteando en Galicia, empresarios, inversores, que vienen a decirnos tener las condiciones ideales de agua, de viento, de situación geográfica, de estabilidad política incluso, dice, pero todo esto, si no se transforma en que nos podamos instalar aquí, crear riqueza, nos iremos a otros territorios. Y ahora mismo en Galicia este problema es un ser o no ser. Tenemos además, veía que se comentaba en la charla anterior, un parón eólico que no se está produciendo en ningún otro lugar de España, pero que la resolución que tengamos aquí afectará al resto de España porque se está cuestionando una ley estatal desde el Tribunal Superior de Justicia, no una ley autonómica. Y, por lo tanto, en este momento la consecuencia es que el 80% de los nuevos proyectos de energías renovables están suspendidos cautelarmente. El Supremo se pronunció en contra de esa decisión que estaba tomando el Tribunal Superior de Justicia y, bueno, eso parecía que acababa con la cuestión y no. El Tribunal Superior de Justicia lo que ha hecho es plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, paralizarlo otra vez todo y mientras, lógicamente, estos proyectos de energías renovables que en sí mismos no son nada. Hay que pensar que cuando estamos hablando de generación de energía es para darle electricidad, de la energía que sea, a un proyecto industrial. Y, por lo tanto, pensemos en los proyectos industriales que se pueden instalar o no en función de que haya esas fuentes de generación de energía. Estamos en un momento en Galicia, insisto, especialmente delicado. Llamo la atención sobre eso porque la resolución de este conflicto judicial afectará al resto de proyectos de renovables en el resto de España, porque lo que diga al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que aplicarse en el resto de comunidades y nosotros estamos en una defensa jurídica, es verdad que en estos momentos acompañados de otra mucha gente, donde espero que se resuelva a favor de, no de industria y no medio ambiente, de las dos cosas. Es perfectamente posible, y yo insisto mucho en eso, preservar nuestro medio ambiente y al mismo tiempo favorecer el desarrollo económico. En los territorios hay que cuidarlos, pero en los territorios hay que vivir. No son vírgenes solo para los animales, no son vírgenes solo para contemplarlos. Hay que vivir y es perfectamente posible. Y esto es un reto que Galicia ahora mismo tiene encima de la mesa y que espero que se resuelva a favor de todos los gallegos. En Galicia dice la financiación y el principio de igualdad, la emergencia en materia de vivienda y el equilibrio o la preservación del equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo industrial. Yo creo que la presidenta Proens va a coincidir en alguno de estos retos. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, Amancio, Carmen, a todo el equipo, Alfonso, por la invitación. Para mí, de verdad, que es un honor y es un privilegio haber venido no solo a hablar, sino sobre todo a escuchar y a aprender durante estos 2 días que he podido y que puedo estar con vosotros, ¿no? Cuando se preguntan o nos preguntáis sobre 3 retos, es verdad que es complicado elegir solo 3. Pero yo en el caso de Baleares, para nosotros, en nuestro punto número 1, sin duda, es la vivienda. Es el principal problema que tenemos en las islas. Me alegré mucho ayer, esta mañana, de escuchar las palabras del presidente Feijóo, porque creo que las propuestas que ha hecho van perfectamente alineadas a lo que he podido hacer yo en estos primeros meses de legislatura y lo que tenemos en marcha ya para los próximos meses. Nosotros heredamos una situación de la vivienda que, si bien es un problema común en todo el territorio, en las islas Baleares el tema es mucho más grave. Tenemos un territorio limitado,
frágil, protegido, rodeado por mar y frente a una España que se vacía y una España que se llena, con una presión demográfica que se incrementa año tras año y que además se va a incrementar también en los próximos años. Frente a esto nos hemos encontrado básicamente un parón en la construcción de viviendas, ¿no? Y me recordaba un poco lo que decía el presidente Rueda ahora, es que hay ciertas opciones políticas, presidente, que quieren que se baje el precio de la vivienda sin construir vivienda y sin poner suelo para la vivienda, que quieren que haya plena ocupación, en nuestro caso, sin turismo, que quieren que haya energías renovables sin placas solares o que quieren proteger los acuíferos sin desaladoras. Yo me declaro incapaz de poder hacer estas políticas que me parecen que es engañar a los ciudadanos, ¿no? Entonces, para bajar el precio de la vivienda, lo explicaba muy bien el presidente Feijóo, hay que poner vivienda a disposición del mercado. Y por eso nosotros actuamos en dos ámbitos diferentes. Uno, aprovechar al máximo lo que está ya construido, insisto, en un territorio limitado y en un territorio pequeño. Aprobamos los 100 primeros días de gobierno el decreto de emergencia habitacional que permite ahora ya a los ayuntamientos el crecimiento en altura, la reconversión de locales comerciales en vivienda o el mejor aprovechamiento de los suelos disponibles o de las construcciones ya realizadas. Un decreto que además daba instrumentos a los ayuntamientos para esta excepcionalidad de la que nos hablaba el presidente Feijóo esta mañana. Estamos ante una emergencia habitacional, entonces no podemos esperar a la modificación de los planeamientos para poner en marcha estas medidas. Con este decreto de emergencia habitacional nos salían unos 4.000 viviendas disponibles en todo el territorio y, desgraciadamente, pues lo tengo recurrido, como casi todo lo que hacemos por el Gobierno de España, por inconstitucional. Lo curioso es que yo tengo la ventaja de que ya me reuní con el presidente del Gobierno este verano y bueno, le expliqué las medidas en materia de vivienda, le expliqué por qué la ley de vivienda no solucionaría los problemas. Yo creo que ningún presidente autonómico, si tuviéramos un instrumento en estos momentos con el problema que tenemos de vivienda, que realmente viéramos que solucionara los problemas de vivienda o al menos que no los agravara, lo hubiéramos aplicado. Este no es el caso de la ley estatal de vivienda, que parece ser la única solución que nos ponen sobre la mesa desde el Gobierno de España. Como decía, actuamos sobre el parque ya construido de viviendas. Vamos a actuar ahora con un plan de alquiler seguro sobre las más de 80.000 viviendas vacías que tenemos en Baleares. Yo coincido que el problema de la vivienda vacía es la falta de seguridad jurídica. Por eso creo que hay que reformar también la ley de arrendamientos urbanos. Hay que dar más incentivos y más seguridad jurídica para que este parque vacío de vivienda no se vaya al alquiler turístico o no se vaya prioritariamente al alquiler turístico y se quede para el alquiler de larga duración. Y después, la segunda manera de enfocar el problema es construyendo más viviendas. No hay otra. Y desbloqueando suelos, que en el caso de Baleares, suelos urbanos o urbanizables que llevan más de 20 años bloqueados. Y hacerlo además con instrumentos de urgencia y de urgente necesidad, porque la verdad es que la situación es dramática ya en estos momentos. Del tema de la vivienda, para nosotros el segundo gran reto es la gestión del éxito turístico, y es que los éxitos también tienen que gestionarse, ¿no? Somos un territorio con poco más de 1.200.000 habitantes y este año vamos a recibir, al acabar el año habremos recibido a 20 millones de turistas. Con lo que ello supone, por ejemplo, en los servicios públicos. Nosotros tenemos que dar servicios públicos, servicios de sanidad, de seguridad, de emergencias, de carreteras, de agua a estos 20 millones de visitantes y que supone más del 80% de la economía y del Producto Interior Bruto de las Islas Baleares. En las Islas Baleares, yo creo que se ha podido ver, el malestar hacia la presión turística es algo ya transversal. Es algo ya que no entiende de posicionamientos ideológicos y que no entiende de fobias y filias.
Entonces había que tomar decisiones. Empezó también un poco en las Islas Canarias. Nosotros vimos lo que estaba pasando en las Islas Canarias y decidimos actuar y decidimos liderar el proceso de transformación, que no de cambio, de nuestro modelo económico. Y digo que no de cambio porque ninguna sociedad cambia un modelo que funciona, un modelo que nos sigue generando pleno empleo, un modelo que tenemos nosotros ahora mismo en las Baleares, prácticamente 10 meses de temporada turística, pero evidentemente corríamos el riesgo de morir de éxito y sobre todo el riesgo de esta dicotomía cada vez más creciente de turistas o residentes, porque el éxito turístico no se está traduciendo ya en mayor poder adquisitivo y mayor bienestar de los residentes, como había sido tradicional y como había pasado siempre en la historia de las islas. Decidimos, por ello, iniciar, como digo, un proceso de transformación basado en procesos de transformación de algunas regiones europeas como Flandes, un proceso participativo jamás visto en Baleares, y estamos en estos momentos con un pacto social y político para la sostenibilidad de nuestro modelo económico con más de 140 entidades. Se pueden imaginar el reto que supone estar consensuando, estar dialogando no solo con todos los partidos del arco parlamentario, sino 140 entidades, muchas veces evidentemente con intereses contrapuestos. Hay que tomar medidas valientes. Yo siempre digo que no hay que precipitarse, porque nos jugamos el 80% de nuestra economía, que hay que trabajar con datos. Estamos en estos momentos en la fase de diagnóstico para luego pasar a las propuestas, pero sí que hay que tomar medidas valientes. Yo esta misma semana he anunciado medidas valientes en Baleares. Sabéis que en Baleares tenemos el impuesto de turismo sostenible, puesto desde hace 8 años, un impuesto que no está cuestionado, mucho menos por los turistas que nos visitan, y hemos hecho una propuesta muy clara. Nuestra propuesta es llevar a la mesa, porque yo me he comprometido que todas las propuestas tienen que ser validadas por esta mesa, porque esto va de definir y decidir qué islas queremos los próximos 10, 15 y 20 años, pero para definir esto a largo plazo hay que tomar medidas a corto plazo. La propuesta es subir el impuesto de turismo sostenible los meses de verano, esto es junio, julio y agosto, bajarlo los meses, el resto del año, los meses de temporada baja, con el objetivo muy claro de alargar la temporada turística, algo que estamos consiguiendo ya con más oferta cultural y deportiva, pero hay que controlar y regular mejor los flujos turísticos, además de algo que era una demanda y una propuesta electoral mía, que era una deducción fiscal para que los residentes no tengan que abonar el impuesto turístico. Además de actuar también sobre los alquileres turísticos en plurifamiliares, que también aquí tenemos que poner límites y que tomar medidas, entre otras muchas medidas que van a venir. Y en el tercer punto, pues comparto con el presidente Rueda, es la financiación de los servicios públicos. Nosotros tenemos esto unido a la estacionalidad de nuestro mercado y unido al alto coste de la vivienda, tenemos unos problemas de primer orden a la hora de poder ofrecer servicios públicos para que los ciudadanos de Baleares estén en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos de España. Y en cuanto a financiación, yo lo digo muy claro, no podemos pactar y no vamos a pactar un sistema de financiación en oscuros despachos. Hay que hacerlo en la conferencia de presidentes, donde toca, mirándonos a los ojos, probablemente poniéndonos de acuerdo en puntos y desacuerdo en otros, pero quien tiene que presentar una propuesta de sistema de financiación es el Gobierno de España, nos la tiene que presentar a los presidentes autonómicos y a partir de ahí vamos a empezar a negociar, cada uno defendiendo los intereses de su región, pero también pensando en el conjunto de España y en el sistema actual del Estado de las autonomías. A mí me hace mucha gracia cuando oigo que ahora la palabra que se ha puesto de moda es federalismo. Para ser federalistas primero habría que ser autonomistas. Y lo digo porque yo creo que ahora los principales enemigos del Estado de las autonomías son aquellos que nos amenazan
semana tras semana que o bien aplicamos sus políticas de vivienda, o bien aprobamos el techo de gasto o la senda de déficit, o dejarán de mandarnos los recursos que nos corresponden a todas las autonomías. Así que los federalistas ahora, o los que se llaman federalistas ahora, lo que están es atacando al Estado autonómico. Nosotros, y acabo con esto, se decía antes, hay 3 comunidades que somos aportadoras al sistema: Madrid, Cataluña y Baleares. Yo creo que es muy fácil de entender. Si de las 3 comunidades que aportamos al sistema una se sale, lo decía con cifras el presidente Rueda, aquí solo nos quedan 3 opciones. O bien que las 2 comunidades aportadoras, Madrid y Baleares, aportemos mucho más y que, por lo tanto, los ciudadanos de Baleares, en este caso, acaben pagando la independencia fiscal de Cataluña, que las comunidades que reciban del sistema de financiación dejen de recibir o reciban mucho menos, o que el Gobierno de España decida subirnos los impuestos a todos los españoles para sufragar la independencia fiscal de Cataluña. Y para mí, que la mejor manera, y en esto también copio al presidente Rueda, de sentirnos españoles, de sentirnos profundamente baleares, ninguna de estas 3 opciones es de recibo. Muchas gracias. Muy bien, Baleares habla de vivienda, de la gestión del éxito turístico y también de la financiación autonómica y el principio de igualdad entre los españoles. Ahora el presidente de Canarias, yo creo que forman parte ya, por desgracia, de nuestro día a día, las imágenes que nos permiten anticipar uno de los retos del que nos hablará el presidente Clavijo. Sí, buenas tardes a todos y a todas, querido presidente, presidenta, querido presidente Feijóo, público asistente, veo aquí caras conocidas, amigos y amigas. Muy buenas tardes, ¿no? Primero agradecer a la organización que haya decidido contar con nosotros un año más y felicitar por esta magnífica organización que desde luego tiene que ser complicada. Cuadrar los presupuestos y el sistema de financiación autonómico no sé si será tan complicado como organizar este foro. Yo obviamente voy a empezar por lo más, voy a dejar lo más obvio para el final, si me lo permite, para coincidir con mis 2 compañeros el grado de problema que tenemos como país con el sistema de financiación, ¿no? En primer lugar, porque nadie sabe, o al menos yo no he conseguido enterarme de qué ha pactado. Nadie ha visto sobre el papel cuáles son los compromisos que se han alcanzado con determinadas fuerzas políticas independentistas de este país, que al final nos implican a todos, ¿no? Pero desde luego lo que sí es evidente es que al final uno va a salir mejor y el resto vamos a estar peor, porque la financiación y el dinero y los recursos son los que hay. Si alguien tiene más, el resto tenemos menos. No hay que ser tampoco muy inteligente, ¿no? Y eso puede generar no solo desafecto de la ciudadanía, no solo desafecto de las comunidades autónomas respecto al Estado, sino que evidentemente puede generar determinados recelos entre territorios que tampoco convienen. No se puede decir que se hace por el bien de España para resolver un problema y generar un problema mayor en el resto del país. Por lo tanto, este es uno de los retos que tenemos como legislatura. Me da la sensación de que al final tampoco va a abordarse ni con la transparencia, como reclamaba mi compañera Magda, sino que desde luego se va a intentar imponer por la política de los hechos consumados. Y ahí creo que vamos a tener un punto de inflexión en el país importante. El segundo reto, y comparto con mi compañera de Baleares, es el cómo administrar el éxito que estamos teniendo turístico, ¿no? Cómo conseguir que nuestros ciudadanos no se sientan expulsados de sus ciudades, cómo no entiendan los ciudadanos que lo que es de todos, que puede ser nuestro patrimonio natural, nuestro clima, al final se lleva el dinero unos pocos, y que generó mucho malestar, unido a lo de la vivienda, o sea, generó un caldo de cultivo de muchas causas distintas que motivaron el 20 de abril de este año unas manifestaciones en las islas, que algunos iban pues, por el turismo, otros iban porque trabajaban y no llegaban a final de mes, otros porque no se independizaban, otros por muchas causas, pero que evidentemente, como bien decía la presidenta Baleares, pues generó un sentimiento de malestar, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es convocar una conferencia de presidentes. Yo sí la convoco, otros no, pero en Canarias de presidentes de Cabildo, el Estatuto de Autonomía lo permite, y elaboramos 5 grupos de trabajo
en el que estamos analizando el reto demográfico, en el que estamos analizando el reto de la vivienda, la mejor distribución de la riqueza. Después de la pandemia pues se produjo una concentración de la riqueza en pocas manos y eso pues en Canarias ha generado malestar, de tal forma que abordemos de manera científica, porque con las cosas de comer no se juega, de manera científica, con las universidades públicas, con colectivos, podamos tomar una serie de medidas para, bueno, algo que se tendría que haber hecho, a mi modo de ver, inmediatamente después de la pandemia, que evidenció cuáles eran los graves problemas que tenía nuestro sistema, pues poder replantearnos un futuro y un horizonte a un medio, largo plazo, donde las cosas han cambiado y evidentemente tenemos que cambiar, ¿no? Y luego el problema obvio, ¿no?, que es el que pues, nos ha traído también en muchos titulares y muchas situaciones dramáticas, ¿no?, que es la inmigración. Un fenómeno estructural que va a ir a más. Solo tenemos que mirar a África y al Sahel y cómo está el desequilibrio económico que hay entre Europa y África. Tenemos que ver los conflictos bélicos, el cambio climático, la sequía, las inestabilidades de los gobiernos. Y yo creo que Europa y algunos países han hecho un trabajo bueno en cuanto a blindar, si se me permite así, o taponar el Mediterráneo, y la ruta se nos ha abierto al Atlántico, ¿no? La costa africana, desde Mauritania, Gambia, Senegal, Marruecos, es muy grande, es muy difícil de poder controlar. España, pues lo que se nos había dicho, tiene a disposición, y lo que la presidenta Ursula von der Leyen le ha dicho al gobierno español, tiene a disposición toda la ayuda europea que necesiten, pero inexplicablemente no sabemos por qué, ni se pide que se despliegue el Frontex, ni se pide colaboración económica, a pesar de que el vicepresidente Margaritis Esquina estuvo en Canarias y ofreció habilitar los fondos de desarrollo regional para poder habilitar ayudas para Canarias, pues no entendemos muy bien por qué, ¿no? Este es un asunto que ya teníamos algunos años que venían, bueno, larvándose la apertura de esta ruta, pero que en septiembre del año pasado comenzó y tristemente pues batimos todos los récords con 40.000 llegadas a nuestras costas, ¿no? Piense que la primera patera surgió el 28 de agosto del Sáhara Occidental a Fuerteventura de 1994, hace 30 años. 30 años después estamos peor que nunca. Vamos camino, este año vamos superando en un 85% la llegada, ya han llegado 30.000 a nuestras costas, con un grave problema que son los menores extranjeros no acompañados. Yo quiero aquí hacer un alto para matizar tres cosas, ¿no? La primera, no es un problema territorial ni político, esto es un drama humanitario. La segunda, quienes entendían que era imposible llegar a acuerdos, al final hemos demostrado que se pueden llegar a acuerdos, y yo quiero agradecerle al presidente Núñez Feijóo que visitó Canarias y se interesó desde el minuto cero por el asunto, la firma de un acuerdo con el Gobierno de Canarias para quitarle la excusa a muchos que decían que el Partido Popular no iba a estar en el acuerdo. Ya esa excusa no existe, ya hay un acuerdo, ya hay un documento, un compromiso que vincula no solo a los 137 diputados en el Congreso de los Diputados, sino que vincula obviamente a las comunidades gobernadas por el Partido Popular y que desde luego representan el 70% de la población de este país. Y por lo tanto yo lo quiero agradecer. Estando en la oposición no es fácil comprometer tu firma para resolver problemas que se tenían que resolver desde el Gobierno. Y paralelamente pues estamos trabajando en esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que al final es habilitar un mecanismo automático para que cuando una comunidad autónoma, la que sea, ya a mi compañera le están llegando a Baleares, pero a Juanma Moreno en su día le llegaron a Andalucía, cuando se superan las capacidades del 150% de una comunidad autónoma, pues automáticamente tiene que activar su mecanismo de distribución solidaria, ¿no? Esto conlleva compromisos económicos, porque creo que aquí se está intentando hacer política. Evidentemente los niños son niños todos y niñas, pero la situación jurídica de los niños, que es con la que se hizo la ley del menor de las comunidades autónomas nacionales, es una, y los extranjeros es otro. Hay que atenderlos, hay que preservar el interés general del menor, pero evidentemente
El Estado no puede mirar para otro lado porque las competencias de migración y de protección de las fronteras son del Estado. A Canarias nos trae salvamento marítimo los menores. No vienen, nos los trae el Estado. Quien no vigila las fronteras es el Estado. Quien no hace políticas migratorias efectivas es el Estado, ¿no? Y ahí, insisto, creo que yo sigo pensando que debemos alcanzar un acuerdo por el interés general del país y en eso estamos, ¿no? No quiero para que haya preguntas. Sí, vamos a preguntar sobre eso. Bueno, ya ven que Canarias señala también la financiación autonómica, la gestión del éxito turístico y la inmigración. La inmigración es, desde luego, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo que, de hecho, condiciona la estabilidad política en toda Europa. En el caso de los menores inmigrantes, presidente Clavijo, usted en varias ocasiones ha dicho que ese acuerdo político está muy cerca, que queda muy poquito, es lo que dice usted literalmente. Claro, lo que ocurre es que ya lleva usted varios meses diciéndolo. Ese acuerdo entre el Gobierno de España y el principal partido de la oposición, toda vez que los socios de la investidura no parecen dispuestos a llegar a ese acuerdo. ¿Qué tiene que hacer falta, qué hace falta para que ese poquito se traduzca finalmente en un acuerdo? Dinero. Dinero. Esa es la realidad. Cuando hemos hecho las conferencias sectoriales y se han distribuido algunos menores por el territorio, las comunidades autónomas han colaborado mayoritariamente. O sea, bueno, Galicia es un ejemplo y lo dije. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, tú puedes ir asumiendo, pero si al final vas a tener que tener unos recursos y al final vas a tener que asumirlo, pues evidentemente cualquier presidente autonómico lo pregunta dos cuestiones. ¿Qué parte me va a tocar y cómo se va a financiar, ¿no? Porque los menores nacionales ya vienen financiados por la ley por la financiación autonómica que hemos hablado. Pero esto evidentemente llegan porque el Estado no ha hecho su tarea. Y si te llegan, pues evidentemente lo que se pide es, oye, hablamos de una cantidad de menores, 16.000, 18.000 menores extranjeros en un país de 48 millones de habitantes, son perfectamente asumibles, integrables, ¿no? Pero evidentemente asume una responsabilidad que a lo mejor si tiene 8, 9, 10 años, es hasta los 18, y en el caso de Canarias y muchas otras comunidades, incluso hasta los 21, donde hay un periodo de transición para que se formen y se integren en el sistema productivo. Si no me equivoco, usted ha cifrado esa cantidad, si no me equivoco, alrededor de 180 millones al año, una cosa así. Digo porque en la negociación que parece que está en marcha sobre la senda de déficit, Junts per Catalunya lo que pide es un margen de déficit adicional que supondría 1.800 millones, que son 10 veces más. Digo que esto sí se negocia y parece que sí están dispuestos a acordarlo. Yo no sé si la comparación de estas cantidades a usted le ayudaría a alcanzar un acuerdo. Sí, pero yo cuando algo es muy lógico y muy razonable y no pedimos cosas estridentes, yo creo que cuando no se quiere alcanzar un acuerdo es porque no se quiere alcanzar el acuerdo. Es porque se busca excusas para no alcanzar el acuerdo. Y esa es la circunstancia, yo creo que la que nos estamos encontrando en este momento, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, las dimensiones son perfectamente racionales, sobre todo porque además ya las comunidades estamos asumiendo una parte, ¿no? Luego, ¿por qué? Pues a lo mejor porque hay interés en alcanzar el acuerdo y buscar culpables y radicalizar más la política, ¿no? Presidente Proens, es menos conocida la situación de Baleares, que también está batiendo récords en la llegada de pateras. La vía argelina ya es la tercera vía ilegal del país. Si no me equivoco, también este año ha sido la patera más grande de la historia que ha llegado a las Islas Baleares. ¿Usted qué modelo propone para controlar el flujo irregular de inmigrantes? Sí, pues en primer lugar, evidentemente, solidarizarme con el presidente Clavijo y con los ciudadanos de las Islas Canarias. El drama humanitario que se está viviendo en el archipiélago canario no es comparable con ningún otro lugar de España, ¿no? Pero hablaba el presidente Clavijo de cuando llegó la primera patera, el primer cayuco en Baleares hace relativamente muy poquito. Pero es que en este espacio de tiempo, en los últimos, diría yo, 4 o 5 años, el incremento que estamos teniendo de inmigración irregular proveniente de Argelia es exponencialmente comparable con Canarias si no se encuentra una solución. En estos momentos son ya más de 3.000 personas que han llegado a nuestras costas este año. La distancia que hay entre Argelia y Baleares, para que nos hagamos todos una idea, es menor que la que hay entre Baleares y Barcelona.
Entonces, el cambio de la política internacional del Gobierno de España respecto a Argelia, evidentemente hemos sido los grandes perjudicados, ¿no? Cuando hablamos de menores no acompañados, nosotros tenemos los recursos en estos momentos en el 650% de sobreocupación, los recursos de los menores no acompañados, y más del 50% de los menores no acompañados están entrando por Formentera, que muchos lo debéis conocer, que es una isla muy pequeña, pues más del 50% de la inmigración irregular nos está entrando por Formentera. ¿Qué proponemos nosotros? Yo también convoqué una conferencia de presidentes de los Consells Insulars, que también es una potestad que me da el Estatuto de Autonomía, para hablar única y exclusivamente de inmigración y lanzar un grito de auxilio al Gobierno de España. No nos puede dejar solos a las comunidades autónomas en la gestión de una competencia como es la inmigración, que es del Gobierno de España. Y no se puede separar los menores no acompañados, que son responsabilidad de las comunidades autónomas, de la inmigración. Es decir, no habría menores no acompañados si no existiera el fenómeno y el drama de la inmigración. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pedimos, ¿no?, desde el Gobierno de las Islas Baleares? Primero, un cambio en la política internacional. En la reciente tournée africana que hizo el presidente del Gobierno de España, se olvidó curiosamente de visitar Argelia, que es el país, insisto, que a nosotros más nos está perjudicando en esta nueva ruta consolidada, ¿no? En segundo lugar, un mayor control de nuestras fronteras. Yo creo que el control de las fronteras ya no es algo que lo pida solo la Italia de Meloni, que visitó el presidente Feijóo, lo pide la Alemania de Scholz, lo pide el premier británico, lo piden absolutamente todos los líderes europeos, y como decía el presidente canario, yo no entiendo tampoco por qué no se está activando el Frontex, el sistema de protección y de vigilancia de nuestras fronteras. Pedimos más inversión en radares, en los llamados SIBES, para poder detectar también estas embarcaciones. Y después recursos materiales, pero también espacios. El Gobierno de España tiene espacios en las comunidades, tiene edificios propiedad del Gobierno de España, y nosotros ya no tenemos más edificios. Y que no hagan demagogia y populismo con el tema de la inmigración. Esto no va de solidaridad, esto va de capacidad. Y una comunidad autónoma como la mía, hemos tenido que decir que ya no tenemos capacidad para poder atender en condiciones de dignidad, como merece cualquier vida humana, los menores no acompañados de otras regiones de España, porque no tenemos capacidad para atender a aquellos menores no acompañados que nos están llegando directamente a nuestros puertos. Presidente Rueda, le quiero preguntar por esa visita, efectivamente, que hizo usted al Palacio de la Moncloa con el presidente Sánchez para hablar, entre otras cosas, de la financiación. El presidente Sánchez le dijo a usted, le anticipó ya cuál va a ser el resultado de la conferencia de presidentes. Le dijo, si no me equivoco, no va a haber acuerdo, eso le dijo. Claro, yo lo que quiero saber es si no hay acuerdo, si tiene usted algún temor de que ese acuerdo del sistema de financiación acabe imponiéndose. Pues ese es el riesgo. Efectivamente, a mí el presidente Sánchez me dijo que iba a convocar una conferencia de presidentes, lo han dicho públicamente, pero para hablar de vivienda. Y dije, de vivienda me parece muy bien. Bueno, acabamos de hablar que es un problema que nos preocupa a todos. Digo, pero presidente, de financiación también. Y más viendo lo que estás haciendo, o lo que, como decía el presidente Clavijo, lo que nos enteramos que parece ser que estás haciendo. Y me dijo textualmente que la conferencia de presidentes para hablar de financiación no, porque las conferencias de presidentes son para llegar a acuerdos, y en financiación no íbamos a poder llegar a un acuerdo. Y bueno, pues esa teoría, si la extendemos a cualquier cosa, entonces ya nunca hacemos reuniones de nada, ¿no? Por lo tanto, no sé por qué tiene que suponer que en vivienda nos vamos a poner de acuerdo. Ayer hubo una conferencia sectorial de vivienda y ya vimos el resultado, y en cambio de financiación no. Bueno, lógicamente, cuando no te quieres reunir para discutir este tema, que por otra parte tampoco sería tan complicado, si yo le entregué no solo, que creo que también, porque representa una parte muy importante del territorio, el acuerdo al que llegamos los presidentes de comunidades autónomas, Fernando no estaba, pero Marga sí, sobre financiación, representamos una parte muy importante. Esto es una base para empezar a discutir de financiación. El acuerdo de declaración de Santiago, donde por cierto había dos presidentes socialistas en aquel momento, todavía el presidente Feijóo era presidente de la Junta, que siguen siendo presidentes socialistas en este momento, Adrián Barbón
y Emiliano García Paje. Por lo tanto, supongo que lo que firmaron hace 3 años es lo que seguirá manteniendo vigente. Por lo tanto, no querer sentarse ya con esas bases que darían para empezar a hablar, no querer tratar este tema, no querer, en mi opinión y en definitiva, dar la cara. Eso lo que hace es evidenciar que es muy difícil defender lo que estás haciendo singularmente con alguna comunidad autónoma, pero eso no es ninguna solución, ¿eh? Claro, y vuelvo a insistir en lo que me decía. Según el presidente del Gobierno, es compatible cerrar acuerdos con comunidades autónomas singularmente, y cerrar ese acuerdo supone detraer parte de lo que es de todos y ya no cuentas con ello porque ya está anclado por una sola comunidad autónoma, y al mismo tiempo ponerse de acuerdo y discutir entre todos. Eso, una cosa y su contraria, es imposible. Por lo tanto, yo me temo que lo que está haciendo ahora mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es ganar tiempo, cerrar esos acuerdos de los que solo insinúa y nada cuenta, y después, al final, darnos ya algo que no va a tener absolutamente ningún arreglo. Por eso es tan urgente cortarlo cuanto antes, y creo que la mejor forma de cortarlo, por lo menos el principio de la mejor forma, es dar la cara, sentarse y decir, oiga, así no, esto entre todos. Y si no, va a ser imposible. Y es que además es que las cifras cantan. Hay que ser o muy nacionalista independentista, y en Galicia tenemos el primer partido de la oposición en Galicia es un partido socio de Bildu y de Esquerra. Esto a veces no se sabe fuera de Galicia. No es el Partido Socialista, que aquí en Galicia está en caída libre. Y por lo tanto está muy de acuerdo en un cupo singular porque no se sienten parte de este país. Lo que le pasa al resto de comunidades autónomas le da exactamente igual. Luego podemos entrar en sus teorías diciendo que si en realidad Galicia sería autosuficiente, bueno, en fin. Eso no estoy absolutamente de acuerdo, los números cantan, pero no es objeto. Es simplemente el planteamiento de decir, a mí me da igual, no me hables de otras comunidades autónomas porque para mí no significan nada, son otros países diferentes. Y después está un partido socialista que en Galicia y en otros sitios, vuelvo a poner el ejemplo, candidato socialista hace solo 2 elecciones, que dice que así es imposible, es que ningún cálculo serio puede defender que los pactos singulares no perjudican al conjunto, porque una vez que empieces a sacar, puedes quedar bien con los 2 primeros. El resto ya van a perder seguro, salvo que, como decía Marga, nos suban los impuestos a todos, pero claro, si la solución es que la carga impositiva se dispare hasta el planeta Marte, pues entonces, lógicamente, eso no es ninguna solución, ni ninguno lo queremos. La presidenta Proens no ha ido a la Moncloa todavía, pero creo que sí se vio con Sánchez este verano. No sé si hablaron de este asunto o no. En todo caso, a usted, a los ciudadanos de Baleares, la ordinariedad les vendría muy bien, como tales aportadores netos que son. Yo le quiero preguntar qué modelo de financiación consideraría Baleares justo para el conjunto del país. Sí, yo lo decía antes. Aquí quien nos tiene que hacer una propuesta de modelo de financiación para todos, quien tiene que llevar la iniciativa, es el Gobierno de España. Es Pedro Sánchez, porque a mí me piden, ¿no?, en el Parlamento. ¿Usted va a aceptar la condonación? ¿Usted va a aceptar? Digo, es que yo ya me he reunido con el presidente del Gobierno de España. Yo, evidentemente, le hablé de financiación, le hablé de vivienda, le hablé de inmigración, le hablé de turismo. Digo, y a mí no me ha ofrecido ninguna condonación. Esto también se ve que las ofertas van por partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que defendemos desde Baleares, ¿no? Primero, que no nos podemos cargar el sistema de financiación que nos hemos dado entre todos y que vertebra la España autonómica, porque yo no estoy dispuesta a contribuir a cargarnos la España de las autonomías que defiendo desde un territorio insular, desde un territorio singular y desde una singularidad, y así se lo pude decir también al presidente del Gobierno, esta sí, la del hecho insular, que está reconocida en la Constitución. La singularidad de Cataluña son los votos que se necesitan o no, ya veremos, para que haya legislatura en el Congreso de los Diputados. La singularidad tanto de Canarias como de Baleares está en el texto constitucional. Por eso tenemos nuestros regímenes especiales, el de Canarias con mucha más trayectoria que el de Baleares mucho más reciente, pero precisamente para compensar esta insularidad. A mí el presidente del Gobierno me llegó a comparar el concierto de Cataluña con nuestros regímenes especiales, y lo que más me sorprende es que el Partido Socialista de Baleares también compara el concierto de Cataluña con nuestros regímenes especiales, que no rompen la caja común, que no rompen el sistema de financiación y que lo que hacen es compensar
un hecho diferencial que es evidente, que es el sobrecoste de los servicios públicos y de cualquier servicio que nosotros damos a los ciudadanos por el hecho insular y el sobrecoste por esta discontinuidad territorial con la península, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que yo le dije? Que creo que tiene que contemplar el sistema de financiación y que cada uno de mis colegas presidentes van a defender desde sus territorios. Evidentemente, el concepto de ordinalidad, yo lo he dicho antes, somos unas de las 3 comunidades aportadoras al sistema y esto debe compensarse de alguna manera. Nosotros somos la segunda en aportar, la 9ª en recibir, con un sistema de financiación que lleva 10 años caducado y que pues ahora parece que se ha abierto el melón, pero la realidad es que no se ha abierto, porque a mí también Alfonso me dijo claramente que no quería hablar de financiación en la conferencia de presidentes. Entonces, yo creo que el melón se ha abierto para Cataluña, pero no para el resto de comunidades autónomas. Después, os lo decía antes, el tema de la población flotante. Nosotros tenemos que dar servicios públicos a 20 millones de turistas, que yo quiero que sigan viniendo a las Baleares, pero que quiero que se lleven una buena experiencia. Para llevarse una buena experiencia y para mantener este equilibrio entre turista y residente, tenemos que ser capaces de ofrecer estos servicios públicos de calidad durante todo el año. El hecho insular, evidentemente, y también, lo comentaba el presidente Clavijo, la presión demográfica, que en algunas regiones de España también ya es un hecho. Vamos a ir terminando porque me informan de que ya está a punto de estar listo el cóctel. Una pregunta que es también común para los 3. Ayer el presidente González, en la mesa que compartió con el presidente Rajoy, hizo una propuesta, propuso resetear la Constitución para reformar el Senado y convertirlo en una Cámara territorial. Esto, en uno de los documentos que presentó el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en Cádiz, se incluía también esa propuesta. No sé si a ustedes les parece bien, les parece que no es el momento o les parece que de alguna manera sería o no esta una solución al problema nacional. Empieza el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Bueno, sí, lo decía efectivamente el presidente González. Está claro que el Senado, concebido como Cámara de Representación Territorial pura y dura, no está cumpliendo esa función, o por lo menos no la está cumpliendo exclusivamente. Es una Cámara de segunda lectura y la representación de los... Es verdad que hay sesiones a veces donde comparecemos los presidentes de comunidades autónomas, pero eso, lógicamente, es mejor. En mi opinión, en estos momentos, que con lo que tenemos entre manos, creo que hay temas más urgentes que resolver, sin decir que no proceda esto en algún momento. Pero creo que si nos perdemos en estas cosas en este momento, insisto, es mi opinión, probablemente es lo que quisiera el presidente Sánchez. Vamos a empezar a hablar de si está bien representado el Senado, si cumple su función y tal. Y dice, no, vamos a hablar de la cuestión ahora mismo de lo que estás haciendo, que es apartarlo de todos para dárselo solo a aquellos que crees que te conviene. Presidente Proens. A ver, yo creo que, aunque estoy de acuerdo que hay cosas que podrían resetearse y sin duda lo del Senado y lo firmamos también y lo hemos discutido con el presidente Feijóo, yo dudo de que ahora se den las circunstancias para ello, ¿no? Creo que es importante, cuando hablamos de algo tan importante como revisar, resetear, como se le quiera llamar la Constitución, es que se den las circunstancias. Como digo, es que en estos momentos ya no la Constitución, es que no se está respetando el Estado autonómico. Los presidentes nos vemos amenazados cada semana, a mí me parece algo inédito en democracia y en una democracia liberal, que de tanto se ha hablado estos días de las democracias liberales, donde en España tenemos las competencias compartidas, que se nos diga claramente desde el Gobierno de España o el Partido Popular o vuestros diputados apoyan el techo de gasto o la senda de déficit o no vais a recibir recursos, ¿no? Yo creo que las circunstancias, que el marco que tenemos en estos momentos, en esta misma mesa, decía ayer también el presidente Rajoy, que él había cerrado con el líder de la oposición el tema del Consejo en un acuerdo de 15 minutos. Lo que pasa es que el líder de la oposición en aquel momento no era Pedro Sánchez. Entonces yo creo que ahora, en estos momentos, con los debates que hay y con lo que estamos viviendo de
lo poco que se respeta el Estado autonómico, hablar del Senado como Cámara de Representación Territorial, creo, desgraciadamente, que no se dan las circunstancias. Termina el presidente Clavijo. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que yo la legislatura pasada estuve en el Senado y estoy de acuerdo con la reflexión de Felipe González y con la que el propio presidente del Partido Popular en su momento hizo, ¿no? Lo que pasa es que el principal problema que tenemos en este país es que la separación de poderes no se está respetando. Entonces da igual las cámaras que haga. Cuando el Ejecutivo quiere colonizar todo, cuando el Ejecutivo coloniza el Poder Judicial, cuando coloniza el Poder Legislativo, cuando todo gira en torno a una figura, da igual las reglas de juego que vayas a poner porque van a incumplirse, ¿no? Entonces yo con sinceridad lo digo, cada Consejo de Ministros es un sobresalto para los presidentes autonómicos porque no sabemos lo que nos va a esperar. La lealtad institucional está absolutamente desaparecida. No hay posibilidad, o sea, es que el Estado es el Gobierno de España, pero es que las comunidades autónomas es el Estado de las autonomías, somos Estados, gestionamos casi el 80% de los servicios que consumen nuestros ciudadanos diariamente. No se puede gobernar en contra de quienes estamos en el territorio. Con lo cual, la reflexión es acertada, pero yo con sinceridad, esto cada vez es más preocupante, esta deriva, donde parece que no hay reglas de juego y todo vale, ¿no? Y así es muy complicado. Creo que es fácilmente entendible que cuando los ciudadanos empiezan a ver que somos gran parte del problema, pues la democracia corre peligro. Y lo digo como lo siento. Bien, muchas gracias. Confiamos en que su silencio signifique que han seguido con atención este debate. Ahora nos vamos a pasarlo bien. Muchas gracias.